A las 6:42 de la mañana del 13 de marzo de 2021, en una calle secundaria del distrito de Villaverde, Madrid, la vida de tres menores quedó suspendida en un silencio absoluto. No hubo gritos, ni un portazo, solo el clic leve del cerrojo y la vibración apagada del ascensor bajando hasta el portal. Lucía Esteban, 39 años, exfuncionaria del Instituto Nacional de Seguridad y madre de tres hijos, salió del piso 2C sin mirar atrás. Vestía ropa deportiva, sin maquillaje, con una mochila pequeña colgada al hombro. Llevaba meses preparándolo todo. En la mesa del salón dejó una nota escrita a mano con rotulador azul. No abrir. Comida, martes. Ninguna instrucción más. Nada para Eric, de 10 años, ni para Noah, de 7, ni para la pequeña Sofía, de 4. Ni una llamada posterior, ni un mensaje oculto en algún cajón. Solo la ausencia. Lucía había sido, años atrás, una figura respetada dentro de los cuerpos técnicos de vigilancia del Estado. Había formado parte de operativos importantes en la lucha contra el fraude digital y la suplantación de identidad. Conocía bien cómo desaparecer, cómo simular estabilidad sin dejar trazas. Nadie esperaba que su entrenamiento se convirtiera, años después, en un mecanismo de huida personal. Tampoco que lo aplicara contra sus propios hijos. Su salida fue meticulosa. Había automatizado los pagos del alquiler, contratado entregas programadas de comida a través de una empresa de reparto de Málaga y falsificado un certificado de educación domiciliaria. La vivienda estaba registrada a su nombre, sin deudas ni notificaciones. Desde fuera todo parecía normal. Mientras caminaba por la acera en dirección al coche de alquiler, con una SIM nueva en el móvil y un DNI falso a nombre de Clara Ramos, nadie la detuvo. El coche arrancó con suavidad. La radio encendida emitía una canción antigua de Joan Manuel Serrat. En el asiento del copiloto, una carpeta con papeles ordenados por fecha, contrato de alquiler, certificado médico y una declaración notarial firmada en blanco. En el maletero, una pequeña caja con ropa de verano y varias fotografías de stock, playas, atardeceres y una casa blanca con jardín. La historia que ella había fabricado para sí misma comenzaba oficialmente ese día. Clara Ramos, consultora digital, recién llegada a Málaga tras la pérdida de su esposo. No hijos, no compromisos, solo deseo de tranquilidad. Pero en el piso 2C de la calle Saratoga, los tres menores seguían en pijama. Eric preparó cereal con la poca leche que quedaba. Sofía jugaba con una muñeca sin una pierna. Noah preguntó, por tercera vez, ¿cuándo volvería mamá? Nadie respondió. A las 8:15, el ruido de la cisterna dejó de escucharse. A las 9:30, la luz del salón parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. La electricidad había sido cortada por impago. No había ventilación. La nevera dejó de funcionar. Esa mañana, Marta Salazar, 56 años, enfermera retirada y vecina del primer B, oyó un golpe sordo, algo parecido a una caída leve. Salió al pasillo. Silencio. Se acercó a la puerta del 2C. Todo cerrado. Pensó en llamar, pero algo la detuvo. Recordó haber visto a los niños salir alguna vez a tirar la basura en pijama, con los ojos muy abiertos y los hombros encogidos. Recordó la forma en que Eric la miraba, como si midiera si era de fiar. Pero no dijo nada. Se encogió de hombros. Volvió a su piso. No es asunto mío. Ese mismo pensamiento, repetido por tantas personas en tantos momentos, fue el que permitió que todo pasara desapercibido durante los primeros días. Lo invisible no siempre es lo que no se ve, sino lo que decidimos no mirar. Lucía ya iba por la autopista A4 en dirección sur. Había programado todas las variables, las entregas de comida cada martes, el aviso automático al casero si el pago fallaba, e incluso la cuenta desde la que se harían los cargos, registrada a nombre de Clara Ramos en una sucursal de Málaga. Se sentía segura. Creía que la distancia era suficiente para borrar su historia. Lo que no calculó fue el peso real del silencio, ni la fuerza de las pequeñas decisiones cotidianas que terminan haciendo ruido, como el golpecito leve de una botella cayendo en el pasillo,
o el ojo entrenado de una vecina acostumbrada a leer síntomas invisibles. Para Lucía, cerrar la puerta fue solo una parte del plan. Para los niños fue el inicio de un tiempo sin nombre, sin calendario, sin garantías. Ese primer día pasó sin incidentes, pero el segundo fue distinto, y el tercero, mucho peor. Los niños no lloraban, porque les habían enseñado a no hacer ruido, porque no sabían si alguien los escucharía, porque aún creían que mamá iba a volver. El segundo día comenzó igual que el primero, sin referencias de tiempo, sin adultos, sin instrucciones. Eric, de 10 años, se despertó antes que sus hermanos. Abrió la cortina solo unos centímetros, lo justo para confirmar que el cielo seguía ahí, azul, indiferente. Volvió a la cocina. No quedaba leche. Había pan de molde algo seco y 2 sobres de sopa instantánea. Recordaba que su madre le había dicho muchas veces que los martes llegaba comida. Faltaban aún varios días para eso, si sus cálculos eran correctos. Noah, de 7, se mantenía pegado a su hermana. Sofía había empezado a tener fiebre. Al principio, leve, luego sudores, tos seca. No lloraba, solo se quejaba bajito. Eric no sabía qué hacer. Buscó en los cajones algo parecido a un termómetro, pero no encontró nada. Solo toallitas secas, una linterna sin pilas y una caja vacía de paracetamol infantil. Afuera, el edificio seguía su rutina. El vecino del 2B salió a trabajar a las 8:30. La mujer del 3A bajó con su perro a las 9. Nadie notó nada extraño. La vida, cuando no mira hacia los lados, tiende a parecer estable. Marta Salazar volvió a oír pasos, o más bien deslizamientos esa mañana. Algo la inquietó. Subió un piso. Se detuvo frente a la puerta del 2C. Escuchó durante unos segundos. Nada. Solo un leve zumbido, quizás de una batería descargándose. Dudó, pero esta vez se agachó. Notó un olor extraño, mezcla de encierro y humedad. No era fuerte, pero sí persistente. Apretó los labios y regresó a su casa. Preparó café. Anotó mentalmente que, si al día siguiente el olor seguía, llamaría a alguien. No sabía a quién, pero a alguien. Dentro del piso, Eric organizó el día como pudo. Dividió una barra energética entre 3. Racionó el agua embotellada. Cortó en 4 partes una galleta salada y le dio un trozo a Sofía, que apenas masticó. Noah se negó a comer. Dijo que no tenía hambre. Se acurrucó con su peluche y se quedó mirando al techo, sin parpadear. El ventilador del salón ya no funcionaba. El calor subía. El silencio también. A las 5 de la tarde, la televisión se apagó sola. La batería del portátil se agotó. Eric intentó encenderlo con el cargador, pero no hubo respuesta. Las luces ya no respondían al interruptor. En su cabeza, las horas empezaban a pesar como días. Lucía, mientras tanto, había llegado a Málaga. Aparcó frente a una urbanización con palmeras y portales blancos. Había reservado ese piso por internet. Contrato firmado como Clara Ramos. Pagado por adelantado. La llave estaba en una caja con código. Entró, cerró la puerta y respiró hondo. Había logrado llegar. El salón tenía un sofá blanco, 2 estanterías, una mesa con velas decorativas. En la cocina, alimentos organizados por color. Nada fuera de lugar. En su cartera, guardaba una fotografía suya frente al mar. Pelo recogido, sonrisa discreta. No había niños en la imagen, solo ella. Desde ese momento sería otra persona. Así lo había decidido. Pero el cuerpo no siempre obedece al plan. Esa noche, al preparar la cama, notó algo. No podía dormir. Se levantó 2 veces a revisar el pestillo. A las 3 de la madrugada encendió el móvil y revisó las alertas bancarias. Todo estaba en orden. Los pagos se estaban haciendo. Las cajas de comida se entregarían el martes. Sus huellas estaban borradas. Su pasado también. O eso pensaba. De vuelta en el piso 2C, Eric encendió la linterna que había encontrado bajo la cama. Funcionaba, pero con luz tenue. Apuntó al techo y proyectó formas con los dedos. Sofía sonrió débilmente. Noah la miró sin decir nada. Fue el único momento del día en que los 3 compartieron algo parecido a un alivio. Esa noche, Marta volvió a notar el olor. Más intenso, pero otra vez se detuvo. Se repitió que no quería problemas, que tal vez solo era un piso cerrado,
sin ventilación, que no tenía por qué imaginar cosas. Así, en un edificio donde todos vivían sin cruzarse, la rutina siguió su curso. Y la historia, en silencio, se iba llenando de señales que casi nadie quiso leer. El martes llegó sin gloria, sin anuncios ni cambios visibles. Pero en la mente de Eric era una fecha marcada. Su madre lo había repetido antes de irse. Martes, comida. Así que desde temprano se despertó más alerta que nunca. Abrió la puerta del refrigerador y confirmó lo que ya sabía. Solo quedaba un brick de zumo empezado y una loncha de queso mohoso. Sofía seguía con fiebre, la frente caliente, las sábanas húmedas por el sudor. Noah no se separaba de ella. El reloj del microondas parpadeaba sin sentido, los números reiniciados. El piso entero parecía un lugar detenido en el tiempo. A las 11:14 de la mañana, Eric escuchó pasos en el pasillo. Se levantó con sigilo, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. No vio a nadie, pero un sonido leve, como el de cajas siendo depositadas, le confirmó lo que esperaba. Esperó algunos minutos. Luego abrió apenas la puerta, lo justo para estirar el brazo y arrastrar las dos cajas blancas hacia adentro. Las cerraduras se volvieron a activar de inmediato. Dentro de las cajas había lo esencial: sopa instantánea, galletas, zumos, barras energéticas. Nada caliente, nada fresco, pero suficiente para alimentar la ilusión de control. Eric dividió el contenido con precisión. Guardó una parte, distribuyó otra. Sofía tomó un sorbo de zumo, apenas. Noah aceptó una galleta. Fue por un momento como si todo funcionara, como si el martes tuviera sentido. Por la tarde, la luz natural comenzó a desvanecerse. Eric preparó la sopa con agua del grifo calentada con una vela de cocina. El calor apenas alcanzaba para entibiarla, pero a los tres les supo a gloria. Mientras comían en el suelo del salón, el ambiente adquirió una calma tensa. Nadie lloraba, nadie preguntaba por mamá. Solo masticaban en silencio, agradecidos por tener algo que llevarse a la boca. Al anochecer, la linterna volvió a ser protagonista. Eric la usó para revisar cada habitación. Cerró bien las ventanas. Revisó la entrada. Era el encargado, el vigilante improvisado de una casa sin adultos. Su madre había desaparecido, pero la rutina que dejó lo sostenía. Los martes llegaba comida. Las demás reglas eran simples: no abrir, no hacer ruido, no llamar la atención. A las 22:37, las luces parpadearon y se apagaron del todo. El contador eléctrico debía haber llegado a su límite. No hubo chispa ni corto, solo un silencio más denso que de costumbre. El edificio entero quedó a oscuras por un instante, pero pronto el pasillo volvió a iluminarse. Solo el piso 2C quedó sumido en sombra permanente. Los niños se agruparon en el salón. Eric proyectaba figuras en el techo. Sofía, envuelta en una manta, dormía a intervalos, sudando. Noah permanecía despierto, con los ojos abiertos de par en par. Lucía, desde su nuevo piso en Málaga, organizaba la alacena. Colocaba los productos en filas perfectas, como si en ese orden hubiera una especie de redención. Encendió una vela aromática y se tumbó en el sofá. En su móvil, ninguna notificación nueva. Revisó las transacciones bancarias. Todo en orden. La entrega del martes se había realizado. Su nueva vida marchaba según lo planeado. En su armario, en la parte baja, una caja de cartón guardaba su pasado. Fotos impresas, dibujos de los niños, una carta sin terminar. Esa noche no la abrió. No quería romper el equilibrio. El papel, el olor a tinta, las líneas mal trazadas podían recordarle demasiado. Era mejor no mirar. De vuelta en Villaverde, Marta Salazar subió un piso sin saber por qué. Había salido a tirar la basura y el olor le resultó más fuerte. Algo húmedo, como moho mezclado con encierro. Se acercó a la puerta del 2C, tocó con los nudillos. 2 veces. Silencio. Puso la mano sobre la manilla, pero no presionó. Luego bajó, encendió el televisor, se sirvió una copa de vino. No volvió a pensar en eso hasta el día siguiente. En el interior del piso, 2C, Erika anotaba con marcador sobre una hoja de libreta. Día 3, llegó comida. Día 3, sin luz. Día 3, Sofía tiene fiebre. No eran frases elaboradas, solo datos, registros.
algo que le permitiera entender el paso del tiempo. En su mente, los números eran anclas, la única forma de no perderse por completo. Esa noche, el miedo no se notaba en los gestos, solo en los silencios, en la forma en que Noah se acomodaba junto a la puerta, como si esperara algo, en la forma en que Sofía murmuraba palabras sueltas mientras dormía, en la forma en que Eric no cerraba los ojos, esperando a que el martes siguiente llegara otra vez, como una promesa. El cuarto día amaneció sin luz, sin agua caliente y con el aire cargado. La ventana del salón seguía cerrada. Las cortinas, corridas. Nadie en el piso 2C sabía a qué hora era, ni si era lunes o jueves. Eric ya no confiaba en su sentido del tiempo. Solo anotaba, en la hoja arrugada de la libreta, pequeños detalles. Temperatura, comida restante, estado de Sofía. Esa mañana escribió: Día 4. Sofía peor. Noah no habla. La niña temblaba bajo la manta. Su fiebre no bajaba. Noah, más callado que nunca, se mantenía a su lado como un centinela. Eric se movía entre las habitaciones, como si buscara una señal, algo que le indicara qué hacer. No había cobertura en el móvil viejo que su madre había dejado en un cajón, ni forma de cargarlo, ni posibilidad de pedir ayuda. Y aun si pudiera, no lo haría. Tenía claro que no se debía abrir la puerta. Su madre se lo había repetido: nunca abrir, nunca confiar. En el pasillo del edificio, la vida continuaba. Vecinos que entraban y salían, niños que bajaban a jugar. Un repartidor de supermercado pasó por la planta a las 10:15. Marta Salazar también lo vio. Abrió la puerta para recibir un paquete y, al volver a cerrarla, notó otra vez ese olor, más fuerte. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se dirigió al baño y abrió el grifo. El ruido del agua la tranquilizó. El mundo parecía seguir funcionando. Así que convenció a su intuición de que no pasaba nada. Lucía, en Málaga, se preparaba una ensalada. Comía sola, con el portátil abierto frente a ella. Había creado un perfil falso como consultora freelance. Subía contenidos genéricos, redactaba artículos con inteligencia artificial y respondía a clientes ficticios en plataformas de trabajo remoto. Todo era una fachada, pero una fachada con ritmo. Cada gesto encajaba. Nadie preguntaba demasiado. En su teléfono, las notificaciones del banco confirmaban que los pagos se realizaban como siempre. Ningún error, ninguna alerta. El sistema funcionaba. Por la tarde, Eric intentó usar el agua acumulada en una palangana para enjuagar la cara de Sofía, pero el calor era insoportable. Decidió abrir apenas la ventana del baño. Solo unos centímetros. Fue entonces cuando algo lo detuvo. Desde la acera, alguien lo miraba, una mujer, de pie, con un niño pequeño de la mano. No habló, no hizo gestos, solo lo observó durante un instante que pareció eterno. Era Marta Salazar. Había salido a la farmacia por un encargo, y al levantar la vista, lo reconoció. Eric, pálido, delgado, con la mirada de quien lleva días sin dormir. El encuentro duró apenas segundos. Él cerró la ventana de inmediato, pero fue suficiente. Marta no volvió a mirar al frente con la misma tranquilidad. Esa noche no durmió bien. Mientras tanto, dentro del piso, Eric escribía en su hoja. Día 4. Vieron desde abajo. No abrí. Luego borró. No abrí. Y lo reescribió con letras más grandes, como si necesitara reafirmarlo. Se sentó en el suelo y colocó la linterna entre sus rodillas. Sin decir nada, Noah se acercó y se sentó a su lado. Los dos proyectaron figuras en la pared. Sofía dormía con un hilo de voz, murmurando palabras sin sentido. El calor era insoportable. El aire, espeso. En Málaga, Lucía caminaba por la playa con unas gafas oscuras y un vestido blanco. Sonreía al pasar junto a un grupo de jubilados. Saludaba con naturalidad. Nadie sospechaba que esa mujer, amable y discreta, tenía un nombre falso y 3 hijos en otra ciudad. Había conseguido lo que muchos buscaban: desaparecer sin dejar rastro, reinventarse, cambiar de identidad sin que nadie hiciera preguntas. Pero el recuerdo del rostro de Eric en el espejo del retrovisor no desaparecía. Algunas noches se despertaba con la sensación de que alguien la observaba. No era culpa, era tensión, la necesidad de perfección, de no cometer errores.
Sabía que bastaba un gesto en falso para que todo se viniera abajo. Eric, esa noche, durmió en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared. Tenía miedo de que alguien tocara la puerta. Tenía miedo de que nadie lo hiciera. El silencio le pesaba más que el hambre, más que el calor. Anotó una frase más en su libreta. Martes próximo, esperar, aguantar. No escribió sobre su madre, ni sobre el día en que la puerta se cerró, solo sobre lo que venía. Porque para un niño que ha sido abandonado, el futuro no es un lugar de esperanza. Es un punto de resistencia, una promesa mínima a la que aferrarse. El día 5 comenzó con una novedad. El baño dejó de funcionar. La cisterna no respondía. El agua ya no corría. Eric intentó, durante casi una hora, ver si algún truco lo solucionaba. Nada. Llenó una palangana con lo poco que quedaba del grifo de la cocina y trató de tirar manualmente. No sirvió de mucho. El olor empezó a subir, primero leve, luego espeso. La situación, ya frágil, se transformó en insostenible. Había algo en ese fallo técnico que lo rompía todo, como si hasta el espacio, hasta los objetos, se estuvieran rindiendo. En un gesto desesperado, Eric abrió la ventana del baño por completo y arrojó el contenido de la palangana al patio interior. Al hacerlo, volvió a sentir esa mirada. Bajó los ojos y la vio de nuevo. Marta Salazar, en la acera, con una bolsa de pan en una mano. Esta vez, no solo observó. Se detuvo, alzó la vista y sostuvo la mirada. No fue una casualidad. No fue una impresión fugaz. Fue un acto consciente. Ella lo vio. Él supo que había sido visto. Marta no gritó, no subió, solo lo miró. Pero en su interior algo se activó. Por primera vez en días, el impulso de intervenir venció al temor de exagerar. Al volver a casa, dejó las bolsas sobre la mesa y buscó su viejo móvil. Abrió la cámara. Apuntó a la puerta del 2C desde su descansillo. No se oía nada. Solo el zumbido de fondo de un edificio silencioso. Aún así, grabó. Mostró el número de la vivienda. Mencionó la fecha. Explicó que llevaba días sintiendo un olor extraño, que había visto a los niños, que no había adultos, que algo no cuadraba. Guardó el video. Lo envió por correo al Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento. No recibió acuse de recibo. Nada. Lucía, esa misma tarde, hacía la compra en un supermercado pequeño de su nueva zona. Saludó al cajero con familiaridad. Compró productos de limpieza, frutas, velas. Todo de marca blanca. Cuidaba cada gasto. Usaba la tarjeta secundaria que Rubén, su nueva pareja, le había entregado sin pedir explicaciones. Él era un hombre tranquilo, sencillo, instalador de piscinas, divorciado, sin hijos. Había conocido a Clara en una cafetería frente al mar. En ella vio orden, discreción, una vida sin sobresaltos. Nunca le preguntó demasiado. Lucía se encargó de alimentar ese vacío con silencios cómodos. De vuelta en el piso, 2C, Erika notaba. Día 5, baño roto. Marta vio era su forma de registrar, de sostener la mente. Los alimentos se reducían a restos de sopa, galletas blandas y una barra energética. Sofía dormía casi todo el día. Noah, cada vez más callado, seguía sin mostrar reacción a nada. No había llanto, solo miradas largas. Apenas comía. Eric intentó inventar juegos. Les habló de la próxima entrega, del martes, de las cajas, de las barritas de chocolate que tal vez llegarían, pero ni él se lo creía del todo. Esa noche el calor fue insoportable. La linterna parpadeaba. La batería moría. Sofía comenzó a murmurar sin sentido. Noah, en un rincón, hacía ruidos con la boca, como si intentara decir algo pero no pudiera. Eric se levantó varias veces a mirar por la mirilla. Nada. Oscuridad. Al final se sentó en la cocina y escribió sobre la mesa con el dedo. Resistir. Marta volvió a salir al pasillo. Tocó la puerta del 2C. Dos golpes suaves. Esperó. Nada. Ni un sonido. Ni un movimiento. Bajó a su piso y redactó una carta. Formal. Dirigida a la policía municipal. Adjuntó su video.
Describió todo: el olor, el silencio, los niños, el aislamiento. Envió el documento desde su ordenador. Esta vez marcó copia a 2 correos más. Tampoco hubo respuesta. Lucía, mientras tanto, revisaba las notificaciones en el móvil de Rubén. Un aviso emergente le llamó la atención. Depósito WIC completado. Era una transacción del sistema de ayuda infantil, vinculada a la dirección de Madrid. Rubén le mostró el mensaje. Ella improvisó. Dijo que era un pago antiguo por unas cajas de muebles guardadas en otra casa. Él aceptó sin insistir, pero la tensión en su mandíbula, aunque mínima, le dejó claro que había arriesgado demasiado. Esa noche Lucía no durmió bien. Por primera vez desde su llegada, soñó con ruido. No gritos, ruido, golpes sordos, un ventilador oscilando sin energía y pasos de niño. Despierta, se sirvió agua. Volvió a guardar la caja con los dibujos de sus hijos sin abrirla. No era el momento. En Villaverde, Eric usó cinta adhesiva para reforzar la nota en la mesa. No abrir. Comida. Martes. Como si el papel fuera una promesa. Como si con eso pudiera evitar que el mundo terminara de venirse abajo. El sexto día amaneció sin cambios visibles, pero algo en el ambiente era distinto. La humedad en el suelo del baño había comenzado a extenderse hacia el pasillo. El calor seguía aumentando. Las cortinas permanecían cerradas, pero la luz que se filtraba entre las rendijas parecía más agresiva. Sofía apenas reaccionaba al tacto. No adormía a ratos, con el cuerpo encogido, como si se hiciera pequeño para ocupar menos espacio en el mundo. Eric, por su parte, ya no esperaba ayuda, solo martes. Durante la mañana, el sonido más constante fue el de las tripas. El estómago de Eric rugía cada pocas horas, un recordatorio físico de que algo tan básico como comer se había convertido en una tarea estratégica. Ese día no había nada más que una bolsa de arroz sin cocer y 2 sobres abiertos de sopa. El agua, ya no potable, estaba acumulada en botellas improvisadas. Una de detergente lavada, otra de refresco reutilizada. Todo servía, todo se contaba. Afuera el barrio seguía funcionando. El autobús escolar pasó frente al portal a las 8:10. La panadería de la esquina abrió a las 9. La vida real, esa que ya no les pertenecía, continuaba como si ellos no existieran. Marta Salazar abrió su buzón. Una notificación de la comunidad sobre una revisión de gas. Nada más. Al subir las escaleras, se detuvo de nuevo frente a la puerta del 2C. Tocó. Silencio. Puso la oreja contra la madera. Ni llantos, ni pasos. Solo un olor más denso. No sabría explicarlo, pero era una mezcla entre humedad estancada y algo orgánico. En su piso, volvió a revisar el correo. Sin respuesta. Decidió imprimir su carta, firmarla a mano y llevarla directamente a la comisaría del distrito. No tenía cita. Esperó en una sala mal ventilada durante casi una hora. Cuando finalmente la atendieron, la respuesta fue rápida y neutra. El alquiler está al día. No hay orden judicial. No podemos entrar sin indicios de delito. Esa frase se le quedó grabada. Sin delito, no hay puerta abierta. Lucía, mientras tanto, planchaba ropa en su casa de Málaga. En la radio, una entrevista con un psicólogo sobre el autocuidado. Hablaban del derecho a reinventarse, de alejarse de entornos tóxicos. Ella escuchaba sin parpadear. Se permitía asentir de vez en cuando, como si las palabras fueran una validación. Se decía a sí misma que su historia era una excepción, que nadie entendería la presión, que no se puede juzgar desde fuera. Al colgar la ropa, notó una gota de sudor descender por su espalda. El calor de ese día parecía replicar, sin saberlo, el mismo clima que había en el piso 2C. Eric había creado una nueva rutina. Por la mañana, revisaba cada habitación. Luego, intentaba que Sofía bebiera un sorbo de agua. Noah se mantenía cerca de ella, murmurando frases sin sentido. Por la tarde, organizaba lo poco que tenían. Hacía listas mentales. Preparaba mentalmente el siguiente martes. Lo necesitaba. No por la comida, por el calendario. Si no llegaba la caja, no sabría en qué día estaban. Y sin eso, todo lo demás perdería forma. Esa noche algo cambió. El silencio habitual fue interrumpido por un golpe seco. No metálico, no brusco,
más bien como un choque contra madera. Eric se levantó de inmediato. Noah también. Sofía no reaccionó. Corrieron al salón. Nada. La linterna débil apenas iluminaba. Recorrieron el pasillo. Nada. Pero el ruido había existido. Fue real. No estaban seguros de si vino del interior o del pasillo. Era posible que alguien hubiera intentado abrir, o tal vez que algo se hubiera caído en el armario. Marta también lo oyó. Desde su dormitorio pensó que era un mueble al otro lado de la pared, pero algo le hizo levantarse. Miró por la mirilla. Nadie. Bajó al portal. Todo en orden. Pero el olor en el segundo piso ya era inconfundible. Llenaba las escaleras. Subía desde la rendija inferior de la puerta. Esa mezcla de humedad y encierro que no se disfraza con ambientadores. Volvió a grabar. Esta vez desde el móvil, en vertical. Mostró la rendija, la mancha en la alfombra, la dirección. Dijo la fecha, que eran menores, que no había visto adultos, que llevaba días reportándolo. Lo envió a un nuevo contacto, el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid. Lucía, esa misma noche, abrió por primera vez en días la caja que guardaba en su armario. Sacó un dibujo de Eric, una casa con ventanas grandes, 3 figuras al frente, una más alta, con el pelo largo, una frase, casa fuerte, mamá cerca. Lo leyó sin pestañear. Luego volvió a guardarlo. No lo rompió, no lloró, solo lo ocultó de nuevo. A la mañana siguiente, Marta encontró una nueva señal. Un charco tibio debajo de la puerta del 2C. Puso los dedos. Era agua. Turbia. No hedionda, pero vieja. Una mezcla imposible. Supo sin margen de duda que el tiempo se había acabado. Esa tarde escribiría su tercera carta. Esta vez a la policía autonómica. Y no la enviaría sola. La llevaría en mano. Porque ya no se trataba de su intuición. Era algo más. Era el cuerpo avisando que, al otro lado de la puerta, la infancia se estaba oxidando en silencio. El séptimo día no amaneció con sol ni con claridad, sino con una oscuridad que se sentía distinta. No era la ausencia de luz, era la espesura del aire. El piso 12 ya no era solo un lugar cerrado. Se había convertido en un espacio suspendido entre el olvido y la resistencia. Eric, al despertar, notó algo en su garganta, una sequedad que no se iba con agua. Sofía seguía dormida, pero no profundamente. Se agitaba entre breves temblores. Noah Nash había dejado de acercarse. Observaba desde el pasillo, como si la distancia le ofreciera algún tipo de protección emocional. La nevera, convertida ya en una caja vacía con olor metálico, fue revisada por última vez. No quedaba nada. Ni siquiera una miga. Eric hizo una lista con lo poco que sí tenían. 2 sobres de sopa en polvo, una barra de cereales medio derretida y un vaso de agua turbia. Los anotó en su libreta con letra temblorosa. Día 7, nada fresco. Sofía peor. No ha callado. Luego añadió, al margen, mañana tal vez comida. Aferrarse al martes era su única estrategia. No por hambre, sino por lógica. Si llegaba el paquete, significaba que aún existían para alguien, que todavía había un mecanismo que funcionaba. A media mañana, Marta Salazar imprimió su tercera carta. Esta vez no usó términos ambiguos. Escribió con claridad. Abandono, riesgo para menores, olor persistente, ruidos inusuales, falta de respuesta institucional. Adjuntó su video más reciente. Lo entregó en persona en la sede del Servicio de Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid. Le prometieron revisar el caso. Le pidieron esperar. Ella insistió. No hay tiempo. Pero no obtuvo más que un «estamos en ello». A las 3:20 de la madrugada siguiente, sonó la alarma del edificio. Un pitido intermitente, agudo, que despertó a varios vecinos. Marta fue una de las primeras en salir al pasillo. Al instante percibió el humo, no denso pero sí presente, flotando cerca del suelo. Llamó al número de emergencias. El sistema había detectado un incremento de temperatura en el segundo piso. El aviso era claro. Posible fuego. 17 minutos después llegaron los bomberos. El equipo subió con rapidez. Golpearon la puerta del 2C. Nadie respondió. Midieron la temperatura interna. Anómala. Superaba los 35 grados sin fuente clara de calor.
Decidieron forzar la entrada. La herramienta hidráulica hizo su trabajo. La puerta cedió con un crujido seco. Lo que encontraron dentro no era fuego, era abandono. La sala estaba en penumbra. El aire, espeso como una tela. Las paredes marcadas con trazos de rotulador. Paquetes de comida vacíos esparcidos por el suelo. En una esquina, junto a un colchón sin sábanas, estaban Eric y Noah. El mayor sentado, con la espalda recta y las manos en las rodillas. El menor tumbado de lado con los ojos abiertos, sin parpadear. Sofía estaba en el sofá, envuelta en mantas empapadas. No lloraba, solo respiraba con dificultad. Los bomberos no gritaron, no se movieron con prisa. Había algo en esa escena que exigía lentitud. Uno de ellos llamó a su superior por radio. Tenemos 3 menores, no hay adultos. 1 inconsciente, 2 en estado de shock. No hubo más palabras. Minutos después llegó la policía. Sellaron el piso. Activaron el protocolo de protección infantil. Los niños fueron trasladados al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. No hablaban. No respondían a preguntas. Eric entregó su libreta sin que nadie se la pidiera. La sostenía contra el pecho. En la primera hoja se leía: Día 1, mamá salió. Día 2, esperar. Día 3, comida martes. Y así hasta el día 7. Al final una frase sin fecha. No hay más. Lucía dormía profundamente cuando su móvil sonó. Una notificación bancaria. El sistema de pago automático había fallado. La tarjeta fue rechazada. Se levantó sobresaltada. Abrió el portátil. El navegador aún guardaba el acceso al panel de entregas programadas. Al ver el error en pantalla, supo que algo se había roto. Rubén entró en la cocina mientras ella lo revisaba. Preguntó qué pasaba. Lucía respondió que era un error con una suscripción. Nada importante. Sonrió. Sirvió café. Pero su mente ya no estaba en Málaga. Ya no era Clara Ramos. Era Lucía Esteban. La madre que desapareció creyendo que todo quedaría bajo control. La mujer que subestimó la fragilidad del silencio. Esa mañana, el caso fue asignado a una inspectora especializada en delitos contra menores. Aina Casals, 38 años. Experta en estructuras familiares no convencionales, conocida por su método meticuloso y su resistencia al sensacionalismo. Al recibir las primeras imágenes del interior del piso, pidió una sola cosa: tiempo. No para actuar, sino para entender, porque lo que había sucedido en el Dossow no era solo un caso de abandono. Era un espejo, una grieta silenciosa en el sistema, un punto ciego donde 3 infancias habían estado a punto de disolverse. Y ahora, por fin, alguien miraba. Los niños fueron estabilizados en el hospital durante las primeras 24 horas. Sofía, con fiebre persistente y signos claros de deshidratación, fue ingresada en cuidados intermedios. Noah no articulaba palabras, solo apretaba su peluche contra el pecho y respondía a estímulos mínimos con movimientos de cabeza. Eric no preguntaba por su madre, no miraba a los ojos. Lo único que pidió fue que no apagaran la luz por la noche. Los médicos detectaron signos de estrés agudo, pero también algo más difícil de describir. Una estructura emocional que se había construido sin adultos, sin apoyo, con reglas internas que aún no se atrevían a romper. Aina Casals, al visitar el hospital, no se presentó como policía. No llevaba uniforme. Se sentó frente a Eric, en silencio, con un cuaderno en blanco. No hizo preguntas, solo dibujó una casa. Luego le tendió el bolígrafo. Eric, tras varios segundos, añadió una puerta. Fue todo, pero bastó. Con la orden judicial ya firmada, Casals voló a Málaga. No tocó la puerta con prisa. Esperó. Lucía abrió. Iba en bata, descalza. No hubo resistencia, ninguna palabra de negación, solo una pausa prolongada, y luego la frase: lo hice todo bien. No les faltó nada. Casals no respondió. Colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Dentro, una copia de la libreta de Eric. Lucía no lo abrió. Rubén, confundido y aún en shock, permitió el registro. En el altillo del armario, los agentes encontraron la caja con dibujos, cartas infantiles y una nota sin firma. Volver no es posible, pero existís. La frase no era una confesión, pero era lo más parecido a un reconocimiento que se obtendría de ella.
Lucía fue detenida sin oposición. El titular de la prensa del día siguiente no hablaba de drama ni de tragedia. Decía, 3 menores sobreviven al olvido. La madre bajo custodia. Pero no fue la justicia el punto final. No fue el castigo lo que dio sentido a lo ocurrido. Lo que transformó la historia fue lo que vino después. Cuando los 3 niños fueron trasladados a la casa de acogida de Carmen y Elías Soriano, 61 y 64 años, pedagogos retirados y especialistas en trauma infantil, ocurrió algo inesperado. No al principio. Al principio todo fue silencio, miradas bajas, rutinas mínimas. Nadie esperaba milagros. Pero un viernes por la tarde, en medio de una tormenta, Eric pidió salir al jardín. Llevaba una hoja en la mano, la misma donde había registrado sus días en el piso 2C. Le pidió a Elías que le prestara un mechero. Quemaron la hoja, juntos, sin palabras. Días después, Noah empezó a usar palabras sueltas. Luz, puerta, fuera. Sofía, en cambio, no hablaba, pero reía cuando le ponían dibujos animados en gallego. Carmen anotaba cada pequeño gesto en una libreta. Decía, aquí no buscamos hablar, solo respirar. El calendario en la cocina marcaba los días con dibujos. Ya no eran números, eran soles, nubes, caras sonrientes. Un martes, Eric tomó el rotulador azul y dibujó una caja con alas. Debajo escribió, ahora llega cada día. En paralelo, el caso se convirtió en un punto de inflexión político. El gobierno regional propuso una ley conocida como Ley Faro, que obligaba a las instituciones educativas y sanitarias a compartir alertas cruzadas cuando un menor era retirado del sistema sin seguimiento. El nombre lo eligieron por una frase encontrada en la libreta de Eric. Cuando no hay luz, hay que hacerla. En redes el caso fue comentado con respeto. Se evitó mostrar imágenes de los menores. Pero miles de personas compartieron historias similares, recordando cómo muchas señales de peligro pasaban desapercibidas cuando el silencio era ordenado y las fachadas estaban limpias. Un año después, Aina Casals dejó su cargo y se dedicó a la formación de nuevos agentes. En una entrevista, cuando le preguntaron qué recordaba más del caso, dijo, que los niños no gritaban, solo resistían, y que un martes cualquiera decidieron vivir. Y ahí, quizás, reside la parte más extraordinaria. No en el abandono, sino en la capacidad de los 3 hermanos para protegerse unos a otros, sin entender el mundo, pero sosteniéndose en él, no con palabras, sino con actos, con ojos abiertos, con manos pequeñas que aprendieron a cerrar puertas, pero también lentamente a volver a abrirlas. Si escuchaste alguna vez una historia parecida o conoces a alguien que vivió algo similar, cuéntanos en los comentarios. Queremos entender más. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete. Aquí no solo contamos casos. Aquí intentamos recordar por qué importan. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.